Que es poder reunirnos, ¿cierto que sí? Voy a animarle a que usted se siente, tome su lugar, por favor, y abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El día de hoy, este miércoles 17, quiero que hablemos acerca de... Pensemos un poco en qué hacemos nosotros cuando las cosas no es que vayan, bueno, pueden ir bien, y qué hacemos en esas circunstancias, sobre todo con nuestra fe. El título de la enseñanza dice sin licencia. Si usted sabe qué es una licencia, ¿no? Una licencia es un permiso. Una licencia es una concesión. Imagínense que a los abogados en México y en otros lugares les dicen es licenciado, dígame licenciado, si ha escuchado, y a los profesores también. ¿Y qué quiere decir eso que le digan así, dígame licenciado? Pues una cosa muy sencilla, que esa persona tiene la licencia o de ejercer el derecho o de enseñar. Eso es lo que significa licencia. También, por ejemplo, lo que nosotros vulgarmente llamamos el pase, dice ahí licencia de conducción o licencia de tránsito. Yo tengo el permiso de conducir o manejar un automóvil. Bueno, usted ya me va entendiendo a lo que hacemos referencia cuando pensamos en las licencias. Pero ¿qué quiero yo esta noche, tarde noche, ya enfocarme? Bueno, y es en cómo actuamos cuando las cosas van bien y cómo actuamos cuando las cosas no van tan bien. ¿Qué licencias yo me doy y qué licencias no debiera permitir? ¿Sabía usted, por ejemplo, que dice el libro de la Biblia en Proverbios, dice que el que adula a su amigo pone una trampa en su camino? Ahora, ¿por qué dice eso ese pasaje? Es increíble, ¿no? Cuando a uno le dicen que todo está bien, que todo lo hace bien y que todo es perfecto y solo le andan alabando y solo le andan diciendo a uno que tan lindo, eso es un peligro porque usted se lo resulta creyendo y después no va dándose cuenta que tiene muchos errores. Y ahí cuando yo creo que todo va bien, cuando yo creo que las cosas están perfectas, es cuando yo puedo empezar a darme licencias. Mire que, y estoy pensando ahorita en dando alguna serie de enseñanzas con respecto a las fechas. Entonces vamos a leer el capítulo 2 de Lucas ahorita y vamos a leer la historia de cómo el Señor Jesús nace en un pesebre. Y pensando en eso, la situación de José y de María no era la misma situación que nosotros. Cuando nosotros hoy celebramos Navidad, no estamos en la situación que ellos se encontraban y pueden darse licencias. Puede usted cometer errores y fallarle a Dios, porque en estas fechas sí que es fácil darse una licencia, permitirse algo que usted en otra circunstancia o situación no permitiría, pero ahora como estamos en francachela, en comilona, en alegría, en festividades, y pues hagámosle y celebremos, y qué más da si hacemos o no hacemos. Eso puede pasar. Yo quiero animarte con esta enseñanza y exhortarte a que no te des licencias, a que tomes como ejemplo a María y sobre todo a José, que los tomes como ejemplo a ellos. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Presten mucha atención a este pasaje, trate de visualizar lo que se está diciendo ahí. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta historia nosotros la hemos escuchado, leído y visto en películas infinidad de veces, pero creo que nos saltamos algunos detalles que realmente son importantes y que tienen que ver con lo que yo quiero que tú esta
tarde aprendas. Y es que no tienes que darte licencia. Y entonces entremos en materia. Fijémonos en los riesgos de lo que está pasando acá. Primero dice ahí el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Era un censo que tenía que hacerse. Ahora, usted debe ser consciente de lo que está pasando acá y déjeme darle un poco de contexto. Judea, lo que hoy conocemos como Palestina, Israel, era en esos momentos una de las provincias romanas. Ellos estaban sometidos bajo el poder de Roma. Eso, estar sometido a un poder extranjero, no es para nada agradable. Y que los empadronaran o que los censaran podía prestarse para muchas cosas que no eran agradables. Primer situación que podía pasar es que al llamar a todos a que sean censados era para cobrar impuestos. Así como nos pasa aquí hoy día, aunque no estamos bajo ningún imperio ni nada, pero cuando nos dicen de su cédula o ya usted tiene que tributar, eso lo cogen a uno es para pagar impuestos. Y en esta época esos censos también servían precisamente para eso, para que el imperio pudiera captar más impuestos, pero además era un medio para controlar la población. ¿Quiénes hay? ¿Dónde están? ¿Con quiénes viven? Exactamente cuántos hombres hay aquí, para tener un control. Usted sabe lo que si usted quiere dominar o controlar algo, lo que tiene es que contar y saber dónde está y dónde los mete y toda la cosa. Así que eso muy probablemente era también otra de las cosas que quería hacer el imperio romano en esa época, y muy seguramente también perseguir a los contradictores, perseguir a las personas que no estaban de acuerdo con un imperio que los viniera a gobernar, un imperio extranjero. Hay gente que no va a estar contenta. Así que esos censos, aparte de que implicaban, y ahorita vamos a mirar, alguna incomodidad, pues no se prestaba para cosas muy chéveres ni muy agradables. Quiero que tengas primero eso aquí en mente. En segundo lugar, el viaje era complicado. José, una vez que regresó, estuvo en Nazaret. Y dice ahí el pasaje que acabamos de leer que él viajó de Nazaret a Judea, a Belén particularmente. Miren, línea recta, mal contados o bueno, no los he contado yo, pero dicen los que saben que hay entre 45 y 50 kilómetros en línea recta. Pero usted sabe que una carretera extrañamente es en línea recta. ¿Por qué? Porque si la tierra o el camino es sinuoso, si hay montañas o si hay cosas, accidentes geográficos que no permitan ir en línea recta, ¿qué toca hacer? Pues una curva, pues ir por aquí y bajar allá. Y entonces el camino, dicen los eruditos, que probablemente José y María tuvieron que recorrer era de 110 kilómetros de Nazaret a Judea. Ahora, piense eso hace 2000 años. Hoy día 110 kilómetros es como ir de aquí, no sé, a Girardot de pronto. Hay 110 kilómetros, usted se va, pues en carro son 3 horitas y uno hasta se acuesta a dormir. Pero hace 2000 años no, había que ir o a pie o en tracción animal, burro o caballo. Y lo más común que había en Judea eran los burros, al lomo de burro, de mula, imagínense. El camino no era fácil. No sé si usted ha tenido la oportunidad de cabalgar. No un ratico, porque eso cuando, mire, pague 10.000 y aquí se da unas vueltas en el caballo, eso no pasa nada. Cabalgue una hora, después se baja usted y no puede cerrar las piernas, camina así. Es terrible, hermano. Y al otro día le amanece doliendo todo esto por acá, porque ese movimiento ahí es cansoncísimo. Y entonces imagínese, no sabemos, no nos dice cómo fue la cosa. Vemos en las películas que María iba sentada en el burrito y que José era el que iba caminando, pero aunque ella fuera sentada, eso no era fácil. 110 kilómetros de una sola tirada, muy probablemente no lo hicieron. Quizás tuvieron que hacer paradas, porque además, y ese es el otro factor que quiero que tengas presente, ella estaba embarazada. Y no estaba embarazada de 3 meses, de 4 meses. Muy probablemente ya tenía un estado avanzado, porque dice que le nació el niño en Belén. Yo creo que estaba entre el 8º mes, 7º mes y medio, 8º mes, no sé, 35, 36 semanas, así los que saben contar esas cosas. Ella ya estaba. Aquí se me fue la hermana que está aquí, Erika. Yo la veo y cada vez digo, Señor Jesús, ayúdala con esa barriga. Que va, ay, aquí está Erika. Yo creo que María estaba así, una cosa, ya era complicado. Piense eso.
Miren, nosotros no nos pensamos eso porque en las películas nos colocan que ese viaje era suavecito, que eso era iban como en coche, como que no, es más, ni nos muestran quizás los 2 días de viaje, sino solamente que arrancó y llegó. Eso es lo único que nos muestran. Pero acá en el relato usted tiene que fijarse que hay una dificultad y hay un riesgo tremendo. Hay un riesgo tremendo, el clima, o sea, todo lo que pueda suceder, si hay maleantes por el camino, tanto que pueda pasar. Y mire, aquí viene la segunda cosa que quiero que pienses esta noche, son las licencias que José se podía dar. José tenía todas las excusas para no ir a Jerusalén, a Belén, perdón. Tenía todas las excusas para no obedecer al rey. Ahora, hagamos un poco aquí de reflexión en esto. Y José pudo haberse pensado, ¿por qué yo tengo que obedecer las órdenes de un emperador opresor y hacerle las cosas más fáciles a él para que nos controle y los domine? ¿Por qué yo tengo que ir a hacer eso? José podía pensar de esa manera. Y para que otra vez un poco más de contexto, porque podemos pensar que eso no se le pudiera a ellos pasar por la cabeza. Una vez que Israel, Judá llega del imperio de Babilonia otra vez a su tierra, están bajo el dominio de muchos reyes. Y eso, estar debajo de reyes, eso es feo. Y entonces surgieron unos sacerdotes que se llamaban los macabeos y levantaron al pueblo de Israel en una rebelión tremenda, y a sangre y fuego se liberaron de los reyes que los oprimían. Y entonces de ahí para allá el pueblo de Israel se convirtió, la nación de Judá se convirtió en una gente un poco revoltosa. Y créame que para el imperio los judíos no eran fáciles de manejar. Y los que venían de Nazaret, además, los de Galilea, peor, porque esa gente por allá como que era distinta. Y entonces muy seguramente había gente que decía, ¿por qué tenemos que hacerle fácil el camino a ese emperador? No vayamos. Eso probablemente se le pudo haber pasado por la cabeza a José. ¿Por qué tengo yo que ir por allá? ¿Por qué tengo yo que ir a que me coloquen mi nombre? Además, si yo voy a ser el que cuida al Hijo de Dios. ¿Por qué tengo que yo ir a rendirle pleitesías a un emperador impío y mundano? ¿Por qué yo tendría que ir a hacerle a él venias o hacerle y obedecerle? Y además, mi esposa está embarazada y está en estado avanzado de gestación. Eso ya está a punto de dar a luz. ¿Por qué la voy a llevar a un viaje que puede ser peligroso? Vuelvo aquí al ejemplo de Erika. No la dejaron irse para su tierra porque el viaje puede ser un riesgo, y estamos en el 2025 en donde se puede ir en un avión o en un carro y la cosa es mucho más sencilla. Pues hace 2000 años, ¿usted qué cree que le hubieran dicho los médicos? No viaje porque está en riesgo la vida del niño y la suya. ¿Y en qué se va a ir? ¿En mula? Menos se vaya en eso, por favor, no viaje. Todo eso lo podía tener ¿quién? José en la cabeza. ¿Por qué yo tendría que ir a viajar eso tan largo? ¿Por qué eso tan complicado? ¿Por qué yo tengo que meterme en esta situación tan engorrosa? Hacerle venias al rey, poner en riesgo a mi esposa. Además nosotros ellos ya sabían las profecías, piense eso. A José ya se le había aparecido Gabriel diciéndole, tranquilo, que el hijo que está esperando María es hijo de Dios, así que usted no tenga miedo, él será llamado hijo del Altísimo. Él ya sabía que ese era el Mesías. ¿Qué más voy a ir a hacerle pleitesía? Ya va a llegar el Mesías que va a acabar con ese imperio. ¿Para qué me voy a ir yo a molestar por allá? Él podía darse toda esa clase de licencias. Fíjate un poco en esto y detengámonos acá a pensar y a traerlo a nuestra realidad en las situaciones que se nos presentan. Hay cosas que son fáciles, hay momentos en donde hay efervescencia y calor, como decía por allá hace muchos años cuando nos estaban liberando, que no desaprovechéis esos momentos de efervescencia y calor. Y entonces cuando llega diciembre, lo que hay que hacer es pues rumba y celebremos y ya. Llega el 1 de enero y ahí nos arrepentimos. Y como yo creo que Jesús todavía no llega, o que llegue el 2 de enero y ya podemos disfrutar este diciembre. Hay algunos que pueden pensar así, o otros están viendo que la situación es difícil, lo que tienen que obedecer es complicado y simplemente determinan, no, a eso hay muchas excusas para no hacer caso, y empiezan a darse licencias conociendo la voluntad de Dios, deciden no obedecerla.
Yo no sé qué pasará contigo en tu vida, qué estarás atravesando, pero déjeme decirle que no todo es fácil, no todo es sencillo. Hay momentos en donde las cosas se ponen duras y usted tiene que pensar qué licencia se va a dar en ese momento. Un ejemplo, cuando algo nos lastima y nos ofende, cuando algo viene directamente a dañar nuestra dignidad, déjeme colocarlo en esa perspectiva, y entonces, ¿qué licencia nos damos? No, es que si me van a hacer esto, yo tengo que defenderme, entonces, bueno, puede que no sepa pelear, pero sí unos cuantos golpes con la lengua le mando, y entonces dice usted tantas groserías, porque me toca defenderme, y Dios entenderá, ¿se da esas licencias? Es lo que usted tiene que pensar. O cuando lo ofenden y lo lastiman, y cuando las cosas no van mal en el hogar, es cuando usted más licencia se da para pecar. O cuando todo va chévere, cuando todo va viento en popa, cuando las cosas van excelentes. Ya le dije a usted que el éxito es una trampa porque te puede cegar precisamente lo que tienes que cuidarte. Cuando estás allá arriba, empiezas a darte licencias. Dios me está bendiciendo, así que yo creo que mis caminos le agradan y hace cualquier cosa que antes no haría. Creo que tenemos que seguir el ejemplo de José. ¿Qué fue lo que hizo José? Mire, independientemente de la situación en que él estaba, independientemente de lo complicado que fuera, José se determinó a obedecer y a cumplir la voluntad de Dios. Ahora déjenme desarrollar esto un poco más. Déjenme lo miramos como en detalle un poco y miremos pensando un poco cómo así que José hizo la voluntad de Dios al poner en riesgo a María y al meterse allá en esa situación tan complicada. Tan enredado fue que ni siquiera cuando llegó a Belén encontró donde quedarse a dormir, y así que el Señor Jesús nació en una cueva, en un pesebre, porque es que no había donde más dormir. No había. Pero ¿qué hizo José? En primer lugar, él tenía una respuesta clara frente a la obediencia a las autoridades. Es César Augusto, un tirano, un emperador, el que está diciendo todos se tienen que censar. En todo el imperio era así. La orden, le gustara a usted o no le gustara, le incomodara o no le incomodara, tenía que cumplirse. Y la pregunta que se hace un cristiano o una persona que teme a Dios es: ¿debo obedecer a mis autoridades civiles? ¿Hasta qué punto yo tengo que obedecer? Ahora, y la pregunta se vuelve interesante porque nosotros reconocemos que hay un Señor y Dios de todas las cosas. Sabemos que hay un Señor y Dios que quita y pone reyes. Y además también vemos que los gobiernos de este mundo no son tan santos, son a veces muy corruptos, son a veces muy impositivos. Y entonces, ¿por qué yo tendría que obedecer a un gobierno humano cuando yo sé que hay un Dios que en el cielo que me guarda y me protege y a quien tengo que rendirle pleitesía sola y exclusivamente a Él? ¿Por qué yo tendría que obedecer a tal o cual gobierno? Bueno, José entendía un principio que Daniel comprendió, que nosotros vemos a lo largo de la escritura, y es que Dios es el que establece los gobiernos humanos y los establece para la promoción del bien, aunque esos gobiernos no sean tan buenos. Daniel tuvo que aprender a obedecer al rey, a Nabucodonosor, a Ciro, a Belsasar, a todos esos reyes. Ninguno de ellos era de los más lindos ni de los más benévolos, pero él tuvo que obedecerle. Toda su vida fue un esclavo en Babilonia. José, esclavo en Egipto, aun cuando su padre murió, le pidió permiso al faraón: déjeme ir a enterrar a mi papá, por favor, a su tierra, y le prometo que yo vuelvo. ¿Sabe por qué él dice eso? Porque él es un esclavo. Él podía decirle al emperador, al faraón: bueno, yo lo llené de plata a usted, me voy y ya, deme mi parte y nos vemos. No, eran esclavos que tenían que estar sometidos. El mismo Señor Jesús obedeció cuando le cobran impuestos. Imagínense, cobran impuestos al Señor Jesús, al Rey de todas las cosas. Él mismo dijo: bueno, pues paguemos impuesto. Pedro, vaya, coja y pague el impuesto. Obedeció. Y Pablo en Romanos capítulo 13 es donde más se desarrolla esto. Dice que sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta, sino que ha sido puesta por Dios. Y toda autoridad ha sido establecida por Él. De manera, dice Pablo, que el que resiste a la autoridad, a lo que Dios ha establecido, resiste. Así que cuando uno se rebela en contra del gobierno, ¿contra quién se está rebelando finalmente? No es contra el gobierno solamente, es contra
Dios. Interesante, eso es muy interesante hoy día, en donde a nosotros se nos ha hablado mucho de la revolución y que el pueblo tiene que ir a la calle a ganar sus derechos. La Biblia no demuestra que ese sea el camino para hacerlo. Ese no es la forma de ir a romper y destruir la ciudad. Otro día hablaremos de eso. Pero José tenía muy claro. Y así que José, antes de cualquier cosa, antes de permitir que las excusas se metieran en su mente, ¿qué decidió? Obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era, tengo que respetar a los gobiernos que tengo. Y si el emperador dice que vaya, pues me voy. Seguramente José oraría, Padre, guarda a mi esposa, que el niño vaya bien, que ella vaya bien, que lleguemos bien, por favor, llévanos. Y lo hizo, obedeció. Ahora, y vuelvo a ser enfático en esto. José podía llenarse de ese pensamiento, si yo estoy cargando al Hijo de Dios, ¿qué emperador ni qué nada? Yo no voy por allá. No, él dice, vamos. Imagínense, qué obediencia. José es un hombre, pues por algo también Dios lo escogió para que fuera el padre del Señor Jesús. Imagínense. ¿Qué más pensó y qué más hizo José? Bueno, pero decidió obedecer a esas autoridades civiles y cumplir. Además, algo interesante son las profecías. Mire lo llamativo de esto. El Señor Jesús, ¿dónde tenía que nacer? En Belén. Tenía que nacer en la tierra en donde había nacido el rey David. Las profecías anticipaban eso, que de la casa del rey David debía venir el Mesías. ¿Y Jesús dónde debía nacer? Ahí, en Belén. Pero Dios usó esas circunstancias de alguna manera como que para obligar a José a que llevara a María para que naciera allá donde tenía que nacer. ¿Cómo las circunstancias? Un emperador que quiere hacer un censo, que se le ocurre semejante locura, que se le ocurre hacerlo cuando ya está a punto de dar a luz y le dice vamos, y él decidió obedecer. La obediencia de José permitió que las profecías de la antigüedad se cumplieran. Qué maravilloso eso. A veces no nos detenemos a pensar eso. Y uno puede como elucubrar aquí, uno puede tratar de hacer teorías aquí. ¿Será que José sabía, bueno, tengo que ir a Belén para que naciera el Mesías? ¿Será que él había pensado? No sé. Pero las circunstancias a él sí lo llevaron para esos momentos particulares y específicos. La obediencia de José hizo que la profecía se cumpliera. Si tú te decides a obedecer y no darte licencias, déjame decirte que las palabras que Dios ha dicho sobre tu vida, las profecías que Él ha dicho para ti, se cumplirán. Se cumplirán. Pero decide no darte licencias. Ahora, ¿qué más hizo José? José quizás pudo haber pensado, yo puedo ir solo. Voy, digo allá, pues yo estoy aquí, tengo una señora, pues que está grave, el médico le dijo que no podía moverse, que tiene que estar ya quietica, ni escaleras puede subir, etcétera, y llega, no, él cumple como debe ser. Yo estoy casado, ella es mi esposa, este es mi familia, aquí vamos a empadronarnos, aquí vamos a cumplir la ley, y esto es finalmente lo que vamos a obedecer. José determinó no darse ninguna licencia. Lo podía hacer, pero decidió no. Ahora tú tienes que pensar en tu vida. Mira, a veces uno cuando lee esa historia del pesebre uno no piensa en esto que estoy mencionándole, ¿no? Pero es eso. Qué complicado que era llevar a esa mujer en lomo de un animal para que llegara y llegar y no encontrar dónde quedarse, y además le tocó en un pesebre. Es decir, como nuestro Señor Jesús nació en la absoluta pobreza, en el absoluto abandono. Eso es lo que Lucas nos quiere relatar y lo que no se nos puede olvidar. Nosotros a veces cuando miramos el pesebre nos lo imaginamos como tan limpio, como bonito, como hermoso. Pues, esa es son ideas nuestras, pero no, eso no fue tan cómodo. Pero allá no, el Señor Jesús nació, allá María dio a luz y allá, se sabe ya, la luz del mundo vino a resplandecer, a traer gloria a este mundo. Pero fue porque José también, digamos que puso su parte. Voy a obedecer, voy a hacer lo que tengo que hacer. El domingo hablábamos un poco de María, ¿no?
y mencionábamos algo, ahora mire a José, obedecer. Y tengo que preguntarte a ti, ¿te pareces a José? ¿Te pareces a José? ¿O a quién te pareces? ¿Te das licencias? Usted ya sabe lo que no tiene que hacer. Usted ya sabe lo que está mal y ya sabe lo que debe evitar en su vida. Y entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se da licencias? La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor es tan grande que no nos ha fulminado, pero no debe ser así. No debe ser de esa manera en la cual nosotros nos comportáramos. Si ya conocemos la verdad, si ya conocemos aquello que debemos hacer, si conocemos aquellas cosas que debemos evitar, que nos las han dicho tantas veces, que nos las han repetido en tantas y tantas ocasiones, ¿por qué insistimos? Usted ya sabe. Tenemos que arrepentirnos, realmente arrepentirnos y cambiar y pensar en José. Él tenía muchas excusas para no obedecer, pero muchas. Pero no, decidió obedecer, cumplir. Y si el emperador dice, pues vamos, María, mi amor, eso está difícil, pero camine. Ahí vamos despacito, pero allá llegamos y cumplimos lo que tenemos que cumplir, porque conviene que se haga toda justicia, así como después el Señor Jesús dijo. Y así lo hizo José. Y en estas fechas, pienso en estas fechas, y quiero que tú también reflexiones en eso, en estos momentos de estos tiempos, son oportunidades para hacer cosas que no son. Son oportunidades para darse licencias que no debiera usted darse. Estas fechas son como minas quiebrapata, ¿no? No sé si entiende usted esa analogía que quiero establecer en este punto. Usted va caminando normal y de repente pisó lo que no era y ¡pum! Le cortó, le tumbó la pierna. Y algunos pueden seguir sin la pierna, otros ahí mueren desangrados. Y una licencia de esas puede ser una mina quiebrapata, que te deje llegando al cielo así. ¿Y qué le pasó? No, una mina quiebrapata. ¿Quién le manda a darse licencias? Usted sabía que tenía que evitar eso. Pero otros se quedan en la licencia y no salen. Otros quedan ahí quedan. Entonces tú tienes que pensar, ¿qué licencias me doy yo? ¿Qué licencias? En medio de estas situaciones que yo atravieso de felicidad o de soledad o de dificultad, ¿qué licencias me doy? Eso dice mucho de qué tan cristianos y creyentes somos. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no van bien? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué hay en lo profundo de tu mente y de tu corazón? ¿Qué licencias te das ahí? Esto es crucial, crucial. Más, yo creo que un síntoma y un buen criterio, un autoexamen que un creyente debiera hacerse es: ¿qué hay en lo profundo de mi corazón cuando nadie me ve? Allá en lo profundo de mi ser, ¿qué hay? Cuando estoy a solas, ¿qué es lo que se me ocurre pensar o hacer o mirar? Y si lo que tú haces te inclina lejos de Dios, tienes que decir: Señor, perdóname porque tengo unas conductas que no demuestran que sea un hijo tuyo, que no demuestran que haya nacido. Por favor, cámbiame. Y si te das cuenta, sí, yo me cuido, pero hay cosas en las que no soy tan radical. Pues sé radical, hermano. Esta es una oportunidad para precisamente hacer las cosas bien. Que Dios nos ayude, amén. Señor, gracias por tu palabra esta tarde, noche. Gracias porque nos hablas. Sí, nos hablas. Nos hablas. Mira, en las situaciones que atravesamos, dificultades, a veces nos damos licencia, Señor. Somos sinvergüenza. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien, a que tú nos puedas mirar y encontrar a un hijo digno, un hijo que te ama, que te honra.
Por favor, Señor, te lo suplico, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Ahorita que llegan estas temporadas de festivas, en donde está Navidad, Año Nuevo, que nosotros podamos mantener nuestra firmeza para contigo, mi Señor. No danos licencias, te lo suplicamos. Ayúdanos a ser radicales, que busquemos siempre honrarte y agradarte a ti. Te lo suplicamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.